Soy Daniela Terán, miembro de la 38ª Cohorte de la Maestría en Penal y Criminología, impartida en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Como ejercicio académico de la Universidad Bicentenaria, en la materia procesal penal dirigida por la profesora Yeniri Conopoima, se plantea el siguiente caso hipotético de un hecho imponible. El día 21 de noviembre del 2016, siendo las 10:30 de la noche, funcionarios adscritos al destacamento 54 Maracaibo del estado Zulia, encontrándose en la sede del referido organismo, escucharon varias detonaciones similares a las producidas por un arma de fuego, proveniente de la oficina de la comandante del destacamento. De manera inmediata, los funcionarios militares, Juan, Ramón y Pedro, con la seguridad que merita el caso, se apersonan en dicha oficina y observaron en la misma un cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino de posición de cúbito ventral, presentando múltiples heridas producidas presumiblemente por el paso de proyectiles disparados por arma de fuego. De igual manera, en dicha oficina se encontraba la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, comandante de dicho destacamento, quien tenía su arma de reglamento sobre su escritorio. Y aparte también estaban las capitanas Rosario Pérez, Jacqueline Ansolar y los ciudadanos Francisco Lineal, Gustavo Martínez, quienes de manera desesperada manifiestan que la referida teniente coronel, sin causa justificada, le había efectuado varios disparos a la ciudadana Josefa Angarita, hoy Oxisa. Los ciudadanos Francisco Lineal, Gustavo Martínez, quienes se encontraban dentro de la oficina, manifestaron que se encontraban compartiendo con la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, que tanto como esta y la interfecta se encontraban consumiendo licor desde tempranas horas de ese día. Asimismo, manifestaron haciendo énfasis que efectivamente la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, jefe de esa oficina, sin razón alguna había efectuado 5 disparos en contra de la humanidad de la ciudadana Josefa Angarita, hoy Oxisa, que se encontraba en dicha oficina del destacamento. En vista de lo referido por los testigos del hecho, proceden a realizar la aprehensión en flagrancia de la ciudadana teniente coronel María Antonieta Rodríguez, quien posteriormente fue imputada por la comisión de los delitos. De conformidad al artículo 236 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, responde a las siguientes interrogantes en su condición de fiscal del Ministerio Público. Indique la precalificación jurídica. La precalificación jurídica es un homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, estipulado en el artículo 406 de nuestro Código Orgánico Penal. Uso indebido de arma de reglamento, previsto en la Ley de Armas y Explosivos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir es: los funcionarios actuantes deben proceder a la aprehensión en flagrancia de la teniente coronel, notificar antes de las 12 horas al Ministerio Público y al 6CPC para el levantamiento del cadáver y las prácticas de las diligencias urgentes y pertinentes, como lo son la inspección técnica policial del lugar del suceso, colectar las evidencias de interés criminalístico, tal como lo establece el Manual Único de Registro y Colección de Evidencias y Cadena de Custodia, los cartuchos percutidos y balas de armas de fuego, ropas utilizadas por los presentes en el lugar, fijación fotográfica del cadáver y del sitio del suceso, las entrevistas a todas las personas presentes en el lugar. El fiscal del Ministerio Público deberá en un lapso no mayor a las 48 horas presentar ante el juez de control de la circunscripción judicial del estado Zulia a la teniente coronel y le expondrá cómo se produjo la aprehensión, solicitando inmediatamente la aplicación del procedimiento ordinario. Medidas de coerción personal aplicable. De decidirse una medida privativa, indique dónde observó la mínima actividad probatoria para culpar al sospechoso, y de tratarse de una medida cautelar, señale según su opinión dónde concretamente extrajo la mínima actividad probatoria para exculpar. El fiscal debe solicitar sea dictada una medida judicial preventiva privativa de libertad, tal como lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 236. La mínima actividad probatoria fundada en acta de procedimiento de flagrancia, inspección técnico-policial del cadáver y del sitio del suceso,
entrevistas a los testigos, arma de fuego colectada. Testigos presencial o referencial, autor o partícipe del hecho punible. Testigos presenciales, el ciudadano Francisco Lineal y Gustavo Martínez. Testigos referenciales, Rosario Pérez, Jacqueline Anzolar. Los funcionarios actuantes, Juan, Ramón y Pedro. Autor o partícipe, la teniente coronel María Antonieta Rodríguez. Fundado en elementos de convicción, mencione y explique cuáles diligencias de investigación considera adecuadas para la búsqueda de la verdad. ¿Cuáles diligencias de investigación correspondería ordenar al Ministerio Público sin autorización judicial? Fundado en elementos de convicción recabados durante la investigación. Las diligencias adecuadas. El fiscal del Ministerio Público deberá ordenar el inicio de la investigación con el fin de practicar las diligencias tendientes a esclarecer el hecho, que serían, entre otras, inspección técnico-policial del lugar del suceso, inspección técnico-policial del cadáver, colectar evidencias de interés criminalístico, experticia de reconocimiento legal, disparo, mecánica y diseño de las armas de fuego colectadas, experticia de reconocimiento legal a los proyectiles colectados tanto en el sitio de suceso como el cadáver, en este caso la víctima, comparación balística de estos proyectiles colectados con las armas de fuego recuperadas, con el fin de determinar de cuál arma de fuego procedieron los disparos, trayectoria balística de las heridas presentadas por el cadáver, levantamiento planimétrico del lugar del sitio de suceso y comparación con la trayectoria balística de las heridas para determinar la posición del tirador con respecto a la víctima, entrevistar a los testigos presenciales, referenciales y por supuesto los funcionarios actuantes, solicitar copia certificada del libro de novedades del comando, solicitar relación de asignación de las armas de fuego de los presentes en el día del suceso, protocolo de autopsia del cadáver, experticia de ATD tanto de la ropa como de todos los presentes en el lugar para determinar presencia de iones oxidantes procedentes de la deflagración de la pólvora, cualquier otra diligencia necesaria. ¿Qué efecto produce que el Ministerio Público realice una diligencia investigativa, inobservando que la misma requiere previa autorización del tribunal? Sería una prueba viciada de nulidad absoluta y no podría ser observada ni debatida. En juicio, son pocos y puntuales las diligencias que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal para ser realizadas exclusivamente con autorización judicial, y estas son las que sean necesarias para realizar luego de culminada la fase de investigación o que aparezcan hechos o circunstancias nuevas, como las experticias o pruebas que pueden desaparecer en el tiempo, llamadas también pruebas anticipadas. Un ejemplo de ello sería la declaración de testigos que puedan ausentarse en la investigación y juicio por motivos de enfermedades graves o fase terminal, reconstrucción de hechos, exhumación de cadáveres, entre otras. En caso de no compartir la decisión que otorgue la medida judicial de privación preventiva de libertad o las medidas cautelares, ¿bajo qué premisa normativa y argumentos válidos apelaría el auto, situándose por supuesto como Ministerio Público? En el caso de una medida cautelar, el fiscal del Ministerio Público solicitará en sentencia interlocutoria que decrete la medida, o sea, un recurso de apelación, basándose el fiscal en el artículo 374 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que indica: la decisión que acuerde la libertad del imputado es de ejecución inmediata, excepto cuando se trate de delitos de homicidio, tráfico de drogas, violación, entre otros, argumentando de que existe evidentemente peligro de fuga o la intención de abstraerse del proceso por la pena que se le puede llegar a imponer. Explique por qué las partes en la libertad probatoria no pueden proceder en su libre arbitrio. ¿En qué fase se ubica esta pregunta? Por cuanto la libertad probatoria establece que podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba incorporado conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad.
Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o circunstancia cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Esto se ubica en la fase de juicio. De igual manera, el Ministerio Público podrá, en fase de investigación, negar la práctica de diligencia solicitada por la defensa cuando ésta no demuestre la utilidad y pertinencia de la misma, no significando esto una violación al derecho de la defensa, sino la defensa podrá solicitar en vista de la negativa al Ministerio Público ante el juez de control. Explique por qué las actas policiales y actas de entrevista no pueden atribuírsele a la naturaleza de la prueba anticipada. Explique por qué las actas policiales no son autónomas y carecen de valor en sí mismo, lo cual resulta fundamental para que éstas sean incorporadas como prueba documental y constituya en definitiva la determinación de la convicción del juez sobre las afirmaciones de las partes procesales. Por cuanto las actas policiales y las actas de entrevista no necesitan la aprobación del juez de control, en primer lugar por cuanto son diligencias a practicar en la fase de investigación y segundo por cuanto la práctica de estas no violan los derechos constitucionales fundamentales. Las actas policiales no son autónomas y carecen de valor probatorio en primer lugar porque son consideradas experticia, por cuanto para ser tomadas en cuenta deben ser promovidas para su lectura en juicio y evacuada en el testimonio del funcionario actuante. En juicio a quien se le expondrá exponer para su lectura y posterior explicación ante las partes y responder a las preguntas o dudas que tengan las partes en el proceso. Explique si el juez o jueza en la motivación del auto fundado puede realizar una mera opinión o íntima convicción formada al margen de las pruebas anticipadas, las evidencias recolectadas en el sitio de suceso en la motivación de la sentencia. El juez no podrá sustentar o motivar la sentencia estando al margen de lo probado en juicio, por ende, debe ajustarse a todas las experticias, testimonios y evidencias colectadas en el sitio de suceso para sustentar su decisión según el principio de congruencia. En la aplicación al principio de congruencia ante el juez, debe pronunciarse sobre lo que fue aprobado y lo que no fue aprobado, si la prueba fue suficiente o no, si se aplica alguna regla, por ejemplo, de la carga de la prueba. La congruencia debe entenderse como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituye el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan a ese objeto. Explique por qué está vedado al juez prescindir de la regla de la lógica, el criterio racional o de la regla de la sana crítica cuando desempeña su función y qué principio procesal transgrede. Diga por qué el juez no puede valorar la prueba confiando exclusivamente en su propia conciencia personal. Por cuanto existe una sentencia reiterada del TCJ que establece la sentencia que debe contener un análisis detallado de las pruebas, además debe constar la comparación de unas con otras y decidirse mediante el razonamiento lógico donde se determine de una manera clara y precisa los hechos que se dan por probados con la indicación de los fundamentos de hecho y de derecho, ya que ese análisis y confrontación de las pruebas es donde surge la verdad procesal, la cual sirve de asiento a la decisión judicial. Ahora bien, motivar un fallo es aplicar la razón jurídica de la cual se adopta determinada resolución, siendo necesario discriminar el contenido de cada prueba, cotejándola con las demás existentes en auto. Dicha sentencia es la número 523 del 28 de noviembre del 2006, expediente 060414. Gracias por su atención.